Bueno, comenzamos la clase. El tema que vamos a tratar se llama diferenciales, ¿sí? Bueno, estoy acá en una posición medio incómoda, pero bueno, tengo a mi gato acá, recién operado, aupa mío. Espero que me salga la clase. A ver si esto corre o no corre. Bien. Ahí está. Bueno, el diferencial es una definición, ¿sí? Una función se dice diferenciable y se denomina el diferencial de la función, diferencial de y, siempre es el diferencial de la variable dependiente al producto de la derivada por el incremento de la variable independiente. Vamos a ver esto en símbolos, lo que recién dije de manera no simbólica. Es decir, el diferencial y, como les dije, de la variable dependiente es el producto entre la derivada multiplicado por el incremento de la variable independiente. Esto es la función derivada. Es una definición. Por otra parte, si tomamos como un caso particular la función identidad igual a x, la función identidad, y queremos calcular, aplicar esta definición a la función identidad, el diferencial de la función identidad será, decir diferencial de y es lo mismo que decir diferencial de x, porque como se trata de la identidad, poner y poner x es lo mismo. Si aplicamos la definición anterior, tenemos que multiplicar la función derivada por el incremento de la variable independiente. La función derivada de la identidad vale 1. 1 por delta de x. Entonces concluimos que el diferencial de x es igual al delta de x. Esto da origen a que podemos escribir el diferencial de esta forma. Diferencial de y igual a f' de x por diferencial de x. Este es el diferencial de la variable independiente. Y si el diferencial de x lo pasamos al otro miembro dividiendo, nos quedaría algo así. Okay. Pongo la pluma, ahí está. Diferencial de y dividido diferencial de x, y a esto se lo conoce como notación de Leibniz de derivadas, usando diferenciales. La notación de derivadas de diferenciales se utiliza mucho en física. Por ejemplo, si tenemos en el eje vertical la función posición y en el eje horizontal la función tiempo, nosotros sabemos que la derivada de la función posición con respecto al tiempo da la velocidad. Y si escribimos entonces la velocidad como la derivada de la función posición, es decir, S' de t, la escribimos con la notación de diferenciales, sería diferencial de S dividido el diferencial de t. En el numerador siempre va la variable dependiente, en el denominador la variable independiente. Si en cambio ahora tenemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la velocidad,
la derivada de la función velocidad, los físicos la llaman aceleración. Es decir, que si queremos escribir la aceleración con notación de diferenciales, va a ser el diferencial de v dividido el diferencial de t. Esto se utiliza muchísimo en física y nosotros también en análisis lo vamos a usar en problemas futuros. Quizá no en análisis 1, tal vez en análisis 2. Acá anoto las dos, b de t, diferencial de s, dividido el diferencial de t. Es notación de derivadas usando diferenciales o notación de Leibniz. Esto es una definición, pero es una definición que tiene una interpretación geométrica que vamos a ver ahora a continuación. Lo que hicimos antes fue trabajar con la función derivada. Ahora sí, el diferencial lo queremos calcular en un punto, es decir, en forma numérica. Vamos a cambiar esto por un punto, ya no una X genérica, sino un punto en particular, que yo denominé X sub 0. También lo podemos llamar A, el punto, ¿sí? Recuerden que a veces, voy a correr esto, que a veces al punto lo llamamos A o a veces lo llamamos X sub 0. Vamos a ver geométricamente qué significa el diferencial de una función, ¿sí? Nosotros sabemos que si tenemos un punto cualquiera, a ver si logro tener el puntero láser acá, ahí. Tenemos el punto X sub 0 y su imagen Y sub 0 o también, como podemos llamar a la imagen, f de X sub 0. A ver que lo voy a poner acá. Perdí la pluma. Acá está. Y sub 0 o f de X sub 0. Por ese punto trazamos la recta tangente. Ya hemos visto un montón de veces la ecuación de la recta, conocido un punto y su pendiente, es esta que ven acá, y m, que es el pendiente, sabemos que es la derivada de la función evaluada en ese punto x sub 0. En lugar de m ponemos f de x sub 0 y esto es la ecuación de la recta tangente. Lo recordamos una vez más. Si yo a este punto le aplico un cierto incremento delta de x, esto estoy marcando, se llama f de x sub 0 más delta de x. El incremento puede ser positivo, en este caso el delta de x lo tomé positivo, por eso el x sub 0 se va para la derecha, pero también puede ser negativo. Si tomamos un delta de x negativo, el x sub 0 se va para la izquierda. Siempre para explicar, tomamos un delta de x positivo. Este punto lo voy a llamar Q. No, a ver cómo, sí, Q. Así sigo las mismas letras del dibujo de la derecha. ¿Ven? Acá tenemos lo mismo. Tenemos concavidades distintas de las curvas. Al punto, acá está llamado A, para que vean que es un cambio de nombre, f de A, y se le aplicó un incremento. Recuerden que el incremento también, ¿cómo se podía llamar? H. Son cambios de nombres, pero es lo mismo. Y este punto Q es el punto incrementado. Esta es la imagen f de A más h, o sea, con otras letras, pero estoy haciendo lo mismo en el dibujo de la izquierda que en el dibujo de la derecha. La recta tangente forma con el eje X un ángulo alfa. Ese ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que tengo acá en este triángulo.
este es el mismo ángulo alfa. Acá está marcado alfa y acá está marcado alfa en este dibujo. ¿Sí? Este triángulo rectángulo, voy a replicarlo acá. Fíjense en que el punto R es la intersección de esta línea punteada, que es la que me lleva a la imagen de Q, con la recta tangente. Voy a hacer lo mismo. O sea, este punto de acá lo voy a llamar R, para seguir las mismas letras del dibujo de ahí. Y este punto lo voy a llamar S como el dibujo de acá. Y este es P, para tener las mismas letras del dibujo de la derecha. P es el punto del cual partimos, Q es el punto incrementado, R es la intersección de la vertical con la recta tangente, acá lo mismo, y el ángulo alfa, que es el ángulo que la recta forma con el eje de las X. Nosotros sabemos que la tangente del ángulo alfa, la tangente trigonométrica del ángulo alfa, es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Pero si trabajamos en el triángulo rectángulo, recordemos, tanto en el PRS del dibujo de la izquierda como en el PRS del dibujo de la derecha, la tangente trigonométrica, ¿qué es? Cateto opuesto dividido cateto adyacente. El cateto opuesto es RS y el cateto adyacente es PS. La tangente, como dijimos, nosotros sabemos que es la pendiente de la recta. Si es la pendiente de la recta, es la derivada evaluada en x sub 0. RS lo dejamos como está. Y si observan, el segmento PS es el incremento, que acá se llamó H y acá se llamó delta de X. Delta de X o H, como ustedes quieran. Si pasamos esto multiplicando para el otro miembro, fíjense en que tenemos la definición de diferencial de acá arriba. Quiere decir que el segmento RS está representando al diferencial de I. ¿Por qué hice los dos dibujos? Fíjense. Este segmento que voy a marcar acá es nuestro delta de I, el incremento de la función cuando paso del punto A al punto A más H, delta de I. Incremento de la función. Acá nuestro delta de I es este segmento que estoy marcando acá, delta de I. Sería QS. Acá lo mismo, QS. QS es nuestro delta de I. QS. Delta de I. Incremento de la función. En los dos dibujos se llama de la misma manera. Fíjense que el diferencial es el incremento, pero sobre la recta tangente. En lugar de ser el incremento sobre la función, es el incremento sobre la recta tangente. Es la diferencia de la imagen del punto incrementado sobre la recta tangente, que sería este valor, con respecto al punto sin incrementar. ¿Y por qué hicimos los dos dibujos? Porque en un caso, esto es nuestro diferencial de I, el diferencial es más chico que el delta de I, en cambio en este dibujo, el diferencial, que es el segmento RS, todo esto que tengo acá, el diferencial es mayor que el delta de I. Si tomamos como caso particular una función lineal, ambos van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Y porque la recta tangente coincide con la misma recta. Este será A más delta de X y
el diferencial y el delta de x son coincidentes. Entonces, depende de la curvatura, puede ser el diferencial más chico que el delta de y, el diferencial más grande que el delta de y, o si tenemos una recta, el diferencial igual al delta de y. Es decir, en lugar de ser la variación de la función, diferencias de imágenes sobre la función, es diferencia de imágenes, pero sobre la recta tangente. Eso es el diferencial de y. Acá tenemos tengo dos aplicaciones con GeoGebra. Este PowerPoint después se lo subo a Miel y acá les va a quedar el link. Acá tenemos una y acá tenemos la otra, ¿sí? Son las dos similares. Vamos con una de ellas. Bueno, fíjense, tenemos el punto P, que es un punto que se mueve sobre la curva, que vendría a ser el Q de antes, el punto incrementado. El punto P sub 0, que tiene coordenadas x0, también acá en este caso se puede mover, no tiene por qué ser siempre el mismo, pero sería el punto de donde parto, que es por el punto de donde trazamos la recta tangente. ¿Ven? Acá la verde es la recta tangente trazada por P sub 0, de coordenadas x0 y 0. Le aplicamos un incremento, en este caso figura en azul, y tiene un valor numérico, 1,96. Este sería el punto P, el punto incrementado. X sub 0 más el delta de X que acá aparece en azul. Y ustedes acá van a ver una serie de cálculos. ¿Ven el incremento de la función? Nuestro delta de f, o como yo lo llamé, delta de i, delta de f es nuestro, esto que está acá, es nuestro delta de i. A ver cómo se ponía. No me acuerdo cómo se ponía. No puedo poner, no puedo escribir sobre el GeoGebra. Esto delta de f es nuestro delta de i, que es diferencias de imágenes. F en x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0. Y acá tiene un valor numérico. En cambio, el diferencial de la función en ese punto, dijimos que era la derivada evaluada en ese punto por el delta de x, que en este caso vale 0,88. ¿Sí? Si ustedes hacen la diferencia entre la variación de la función y el diferencial, esto es lo que se conoce como error, que sería este segmento que ven acá. La diferencia, esto que está acá, es el diferencial de i. De acá a acá tenemos el delta de f o delta de i. Y el error es este segmento, que es la diferencia entre uno y otro. Cuanto más cerca P está de P sub 0, ese error se va haciendo cada vez más chico. Lo pueden observar en el gráfico y también numéricamente. ¿Ven acá esto rojo? ¿Ven cómo ese número se va achicando cada vez más? Y va cambiando tanto el diferencial como el delta de I o delta de F, como ahí lo escriben. Cuanto más cerca está P de P sub 0, más parecido es el diferencial de I con respecto, el delta de I, perdón, con respecto al diferencial de I. Cada vez se parecen más los numeritos. Cuanto más cerca pongo P de P sub 0. ¿Ven cómo se va apareciendo ese número? Cada vez se aparece más. Muy parecidos. Por eso
muchas veces para aproximar una función, en lugar de aproximar sobre la función, se aproxima sobre la recta tangente. Eso lo vamos a ver, que se va a llamar aproximación lineal, justamente porque aproximamos por una recta. Lo vamos a ver mejor cuando veamos polinomio de Taylor, pero es un concepto muy importante en el análisis, lo que se llama aproximación lineal, ¿sí? Acá está diciendo que cuando delta de x tiende a 0, este error que depende del delta de x también va a tender a 0. Esa diferencia entre el delta de i y el diferencial de i. Que es eso que está apareciendo en rojo allí. Bueno, les va a quedar esto como para que ustedes terminen de madurar el concepto. Están bien claros los colores, uno en azul, uno en verde, uno en rojo, no se pueden confundir, ¿sí? No sé si me va a dejar pasar el punto para el otro lado. Sí, ahí está. Ahí el delta de x, ven, puso un signo de preguntas porque lo está tomando negativo y evidentemente está programado solo para delta de x positivo. Entonces esta aplicación para delta de x negativo no lo podemos ver. Bueno, voy a volver al PowerPoint. ¿Estamos? No, estamos en formato presentación. La otra aplicación de GeoGebra es sumamente parecida, les quedan las dos, utilicen la que les es más cómoda para entender el concepto. Acá lo mismo, hay una función, tenemos un punto del cual partimos, el delta de x, este punto R, lo movemos usando este deslizador. En realidad lo que está cambiando es el delta de x, el diferencial de x, ¿sí? Diferencial de x, el incremento de la variable independiente, ¿sí? Y ahí también van viendo cómo acá sí toma valores negativos, ¿ven? Se puede tomar del otro lado en esta aplicación. Esa es la diferencia entre una y la otra. Lo único que lo toma en módulo al diferencial de i, lo toma en valor absoluto. Bueno, las dos aplicaciones son, acá también tienen la diferencia entre el delta de i, que es, repito una vez más, esto es variación de la función. En cambio, el diferencial es la variación sobre la recta tangente. Diferencias sobre la función y esto es sobre la recta tangente. Bueno, voy a volver al PowerPoint. Acá estamos. Y continuamos. Acá tienen dos dibujitos un poco más prolijos para que vean el diferencial de i más pequeño que el delta de i y que vean el diferencial de i más grande que el delta de i, que acá no está marcado, pero sería este segmento de acá. Y acá está marcado el error en este dibujo, que es la diferencia entre el delta de i y el diferencial de i. El error que se comete cuando sustituimos este valor sobre la función por el valor sobre la recta tangente, que eso es lo que se llama aproximación lineal, que detallaremos un poquitito más cuando veamos polinomio de Taylor. Vamos a hacer algunos ejercicios. Ustedes tienen en la guía el ejercicio 43, que dice hallar los diferenciales de las siguientes funciones. Y tienen estos 4 para hacer. Yo voy a hacer lo mismo acá, con dos más sencillos. Y después voy a hacer uno de los que figura en la guía. Por ejemplo, acá
no me habla de diferencial en un punto, sino los diferenciales. Tengo que el diferencial de y aplicar la definición, que es f' de x por delta de x. Diferencial de y, la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x por delta de x. Y esto queda así indicado. No tengo que calcular numéricamente, sino que tengo que buscar solamente los diferenciales. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con la función de abajo. Diferencial de y, la derivada del seno, coseno de 3x más 1. Por, estamos aplicando regla de la cadena, la derivada de 3x, que es 3. Y a todo esto por el delta de x. O sea que lo que hay que saber es derivar. Vamos a hacer acá el 43a. Diferencial de y es la derivada del arco tangente que las vimos el otro día, derivadas de las funciones inversas. Era 1 sobre 1 más x cuadrado. 1 sobre 1 más, esto es regla de la cadena, tengo que evaluar el arco tangente en este argumento, es decir, me queda x sobre a todo elevado al cuadrado por la derivada de x sobre a. La derivada de x sobre a les conviene pensarla así, ¿no? No como un cociente, sino como una constante que está multiplicando a x. Esto es la constante, la derivada, por 1 sobre a. Repito, derivada del arco tangente que la dijimos el otro día. Si teníamos la función arco tangente, ustedes la tienen allí en la tabla, su derivada era 1 sobre 1 más x cuadrado. Acá tengo que evaluar el arco tangente en este argumento. Por eso queda, no se olviden el vínculo, porque el cuadrado es de todo. Y por regla de la cadena, derivamos este argumento que es 1 sobre a. ¿Y que nos falta poner? El delta de x. Si queremos achicar un poquitito eso, arriba nos queda delta de x. Acá, si distribuimos el cuadrado, nos va a quedar 1 más x cuadrado sobre a cuadrado, todo eso multiplicado por a. Y lo podemos dejar así, o si quieren aplicar distributiva de a, pero mucho no nos aporta esa distributiva. Eso es lo que me piden en el ejercicio 43. Los otros 3 les quedan a ustedes. A ver un segundo que ya vengo. Bien. El de abajo ya es un cálculo numérico, porque fíjense que en el segundo me piden, me dan la función, me dicen el punto, a o x sub 0, como ustedes quieran, y que le tengo que aplicar este incremento. Entonces, vamos a hacer el 44a. 44a. La función es la raíz cúbica de x. Su derivada, ya la hicimos muchas veces, eso se piensa como x a la 1/3. Bajo el 1/3 multiplicando, le resto 1, me queda la menos 2/3. Esto es raíz cúbica de x cuadrado. Esa es la función derivada. ¿Sí? Pero ahora hay que evaluarla en el punto 8, esa función derivada. La evaluamos en 8. O sea que nos queda raíz cúbica de 64, que es 4. O sea que queda un 12. Quiere decir entonces que el diferencial de y va a ser esta derivada por el delta de x, que es 0,1. O sea, un 12 por un décimo, esto da 1 sobre 120.
Si quieren lo dejan así. Y si no, lo escriben con decimales, ¿sí? 0,012. Es un valor numérico. Dice que hay que calcular diferencial de y, que es lo que recién calculé acá, pero que hay que también calcular el delta de y. Es decir, diferencias de imágenes. ¿Qué tenemos que calcular acá? F en 8 más, perdón, F en 8 más el delta de X, perdón. Acá. Bueno, a ver. Vamos a borrar. Me olvidé cómo se borra. Acá. ¿Qué tenemos que hacer? F en 8 más el delta de X, que es 0,1. ¿Esto qué es? Es mi F de X sub 0 más delta de X. Menos F en X sub 0, o sea, F en 8. Y bueno, ahora hay que hacer cuentas. Raíz cúbica de 8,1 menos raíz cúbica de 8. Delta de I, hacemos esa cuenta, ¿sí? A ver que yo tengo la calculadora. 8,1 3. Esto me da 2,00829 menos 2. Y esto es 0,00829. A ver si hice bien la cuenta anterior. Esto puse cualquier cosa acá. Esta cuenta está mal hecha. Ya me parecía, no eran números parecidos. Si estuviesen en clase me hubiesen corregido la cuenta. Esta cuenta da 0,0083. Me di cuenta pues no son números parecidos, tienen que ser números parecidos. ¿Ven? El diferencial de y es parecido al delta de y, pues esto es un delta de x bastante pequeño. El otro número no tenía nada que ver, porque hice mal 1 dividido 120. No sé de dónde saqué el número que había puesto antes. Bueno, eso es lo que tienen que hacer con el b igual o con cualquier cosa que les toque con respecto a diferencial numérico, la diferencia con el diferencial como si fuese función y el diferencial numérico. Esto es toda la teoría de diferenciales, ¿sí? Yo les dije que además de darles la teoría de diferenciales, iba a reforzar con algún ejercicio de derivadas. Este lo preguntaron mucho, algunos en el foro, otros lo preguntaron en clase, entonces es un ejercicio que quiero explicar, ¿sí? Acá me dan dos funciones, f y g, que están graficadas, ¿sí? F es, a ver que voy a correr esto. Ahí está. F es la de trazo más grueso y G es la de trazo más fino, que tienen tramos rectos. Al tener tramos rectos,
nosotros podemos calcular las pendientes de todos esos tramos rectos. Porque la pendiente es constante, son rectas. Y la pendiente de esos tramos rectos va a terminar siendo la derivada en cada uno de esos puntos de ese tramo recto que calculamos. Este concepto lo venimos trabajando desde hace rato. Fíjense en que me dicen que U es el producto entre F y G y B es el cociente entre F y G. Y me piden que calcule U' en 1 y B' en 5. ¿Sí? A ver. U me dicen que es el producto. Si es el producto, aplicamos la regla de producto. ¿Qué queda? F' de X por G de X más F de X por G' de X. Me están pidiendo U' en 1. Entonces, ¿qué va a ser? F' en 1 por G en 1 más F en 1 por G' en 1. Veamos nuestro dibujo. F' en 1. Esta es la función f. Si tengo que calcular en 1, estoy en este tramo de recta, este que está acá. Ese tramo de recta puedo perfectamente calcularle la pendiente a esta recta. Fíjense en que forma un ángulo obtuso con el eje X. Quiere decir que esa pendiente es negativa, ¿sí? Y esa pendiente va a ser este segmento. Se puede calcular la pendiente del ángulo suplementario, que la pendiente, las tangentes de dos ángulos suplementarios son iguales, y considerar el signo negativo. Cateto opuesto, 6 sobre cateto adyacente, 2. 6 sobre 2, o hacen diferencias de y dividido diferencias de x. De cualquier manera se puede calcular la pendiente de esta recta. Diferencias de y, 6 menos 0, 6. Diferencias de x, 2 menos 0, 2. Así que la pendiente de esta recta va a ser menos 3. ¿Qué es? La pendiente de esta recta es menos 3. Esta pendiente es la derivada evaluada en cualquiera de estos puntos, pero a mí me piden en 1, que es uno de esos puntos. Entonces acá pongo menos 3. Por G en 1, lo único que tengo que hacer es fijarme la imagen de la función G en 1. Acá está. Es 2. Más F en 1, la imagen de la función F en 1, acá la tenemos, que es 3. Por G' en 1, ahora voy a tener que calcular la pendiente de este tramo de recta sobre la función G. Diferencias de y, acá tengo delta de y dividido el delta de x. 4 sobre 2. 2. Y ahora nos resta hacer esa cuenta. U' en 1 es igual a menos 6 más 6, 0. De manera similar, B' en 5. Tendrán que aplicar derivada de cociente y trabajar de la misma manera. Yo les hice uno, ustedes van a tener que pensar el otro. Lindo ejercicio para tomar en un parcial. Vamos a repasar un poco implícitas, ¿sí? Tenemos una curva, este también se tomó en algún parcial. Encontrar los puntos donde esa curva corta al eje X.
Creo que lo tengo hecho en GeoGebra. Bueno, después vamos a ver en GeoGebra, ¿sí? Dice, encontrar los puntos donde la curva corta al eje X. Para que la curva corte al eje X, ¿qué sabemos nosotros? Que Y vale 0. Son las raíces, ¿no? Donde corta al eje X. Entonces, para encontrar esos puntos, reemplazamos ahí por 0. ¿Qué nos queda? Esto 0, x cuadrado igual a 9. Raíz cuadrada en ambos miembros, módulo de x igual a 3, quiere decir que x1 vale 3 y que x2 es menos 3. Quiere decir que los puntos, por un lado voy a tener el punto P de coordenadas 3, 0, y por otro lado el punto P sub 1 de coordenadas menos 3, 0. A uno lo llamé P, al otro P sub 1, pueden poner la letra que quieran. Dice que hay que hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a esa curva, a dicha curva, por esos puntos. Entonces, para hallar las ecuaciones de las rectas tangentes, ¿qué necesitamos? Derivar. Vamos a derivar esta función usando, esta curva, no esta función, perdón, usando derivación implícita. Recuerden que se derivan ambos miembros. Derivada del primer término, 2x. En el segundo término tenemos un producto. Hacemos regla de producto. Derivada del primer factor 1 por el segundo sin derivar, más primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Como no sabemos quién es y, pero sabemos que es una relación que depende de x, ponemos y'. Más. Y acá, lo mismo. Primero derivamos la potencia, 2 por y. Y a eso lo tenemos que multiplicar por y'. Y es función de x. Y la derivada de una constante vale 0. Recuerden que tienen que derivar ambos miembros. Los dos términos que tienen y' los dejamos acá, sacamos factor común y', nos queda x más 2y, y el término que no tiene, los términos que no tienen y' los pasamos para el otro lado restando. Y' queda el cociente Recuerden que la derivada en forma implícita depende de la x y de la y del punto. Tenemos que hallar la ecuación de la tangente que pasa por acá y la que pasa por acá. Entonces, primero vamos a tener que evaluar esa derivada para 3, 0. Reemplazamos a la x por 3 y a la y por 0 en esa derivada. Menos 6 sobre 3, menos 2. Buscamos la ecuación de la recta tangente, que es de esa pendiente multiplicada por x menos la x del punto, que es 3, más su imagen, que es 0. Quiere decir que esta recta vale menos 2x más 6, la que pasa por el punto P. Ahora vamos a hallar, esta es la tangente a la curva por P. Ahora vamos a hallar la tangente a la curva por P sub 1. Evaluamos en menos 3, 0. Lo mismo que hice antes, menos 2 por menos 3, menos 0 queda, no lo pongo ahora, dividido menos 3. 6 dividido menos 3 nos vuelve a dar menos 2. Nos va a quedar la pendiente menos 2 por x menos ahora menos 3, acá va a ser más 3. La ecuación de esta recta es menos 2x menos 6. Esta es la tangente a la curva por P sub 1.
como ambas tienen las mismas pendientes, ¿qué posición tienen entre sí? Son paralelas. Resultan paralelas. Tienen igual pendiente. Justificar la respuesta, ya lo hicimos. Si quieren, van acá al link de GeoGebra. Tienen el ejercicio, la representación de lo que recién vimos, porque esa curva en forma implícita no sabemos qué es. Resulta que es una elipse rotada. ¿Se acuerdan que el otro día les hice graficar curvas en forma implícita? Que recuerden que la tienen que, cuando la cargan en GeoGebra, tienen que ponerla todo en un miembro, ¿sí? No se pone igual, sino que lo que está en el miembro de la derecha lo pasan a la izquierda restando. Ahí graficó, es una elipse rotada, ¿sí? Y porque no quedaron paralelas. A ver, ¿qué es lo que pasó acá? Ah, porque cambié los puntos. Ven que acá el punto no es uno es 2,48 y el otro es 3,44. Yo tracé tangentes por cualquier punto. Para que sean paralelas, este punto lo tengo que poner, las coordenadas de este punto A, hay que ponerla en 3. Y el otro punto hay que ponerla en -3. A ver si justo lo tengo que parar en 3. Bueno. Hay que parar los dos, uno en 3 y el otro en -3, ¿sí? No puedo poner justo acá el deslizador, no me deja. Y ahí van a quedar las dos rectas en forma paralela. Acá. Bueno. Vuelvo al PowerPoint. Ahí está. Bueno, pasemos a otro ejercicio. También, un poquitito más complejo que el anterior, dice determinar en qué puntos de esa curva la recta tangente es paralela a esa. Acá hay que determinar en qué puntos está pasando eso. Una vez hallados los puntos, escribir las ecuaciones de dichas tangentes. Bueno. Si esta es la curva definida en forma implícita y tenemos que encontrar los puntos donde las rectas, las tangentes son paralelas a esta recta, ¿qué vamos a saber? Que la derivada evaluada en esos puntos nos va a tener que dar la pendiente de esta recta, 19/14. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar esa curva en forma implícita. Primer término, constante por y cuadrado, bajamos el 2, multiplicando, le restamos 1 y a eso lo multiplicamos por y'. Recordemos que siempre y es una relación en función de x. X es nuestra variable independiente. Derivamos el producto, derivada del primer factor -3 por el segundo sin derivar. Cuidado porque acá hay un menos, vínculo porque este menos es de todo, lo que viene ahora. Más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor y'. Menos 2x. Y recuerden que derivamos ambos miembros, por eso la derivada de una constante es 0. Miren que acá se suelen confundir y ponen 16. Bueno, eliminamos paréntesis precedido por signo menos y ya voy a hacer el pasaje de términos. Este va a quedar término negativo que ya lo voy a transponer para el otro lado como positivo.
esto también, 2x, y esto negativo pasa positivo para el otro lado, sacamos factor común y prima, y todo lo que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. El tema acá es que nosotros no sabemos las coordenadas del punto, justamente es lo que tenemos que averiguar. Lo que sí sabemos es que esta derivada va a tener que ser 19/14. Y fíjense en que acá esta derivada depende de la x y de la y del punto. Acá tengo dos incógnitas, si esto lo pienso como una ecuación, x e y. Voy a necesitar plantear otra ecuación con x e y para poder determinar las coordenadas del punto. Acá si queremos podemos esto achicarlo un poquitito. Hacemos 19 por 4y menos 3x igual a 14 por 2x más 3y. Aplicamos distributiva, 4 por 9, 36, llevo 3, 76y menos 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 1, 3, 4, 5, x. Estoy haciendo distributiva. 28x más 3 por 4, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4. Y nos quedaría entonces, esto cuanto más achiquemos mejor, ¿no? 76 menos 42, esto pasa restando para allá, 76 y menos 42 sí, son 74 menos 40 serían 34. 34y. Y para allá, este término lo transpongo positivo, me quedaría 15, 85x. O sea, 85x dividido 34. Esto a ver si se puede simplificar este número. 85 y 34. 2,5, ¿qué quiere decir? 5 medios. 5 medios que lo simplificamos por 17, entonces se puede simplificar. 5 medios. Y es 5 medios de x. Bueno. O sea, tenemos una relación entre x e y. ¿Qué pasa? Los puntos son puntos que pertenecen a la curva. Entonces, esta relación que cumple y con x va a tener que hacer verdadera la curva. Porque esto es una relación que conocemos entre y x. Y por otro lado conocemos la curva. Y las dos se tienen que verificar al mismo tiempo. Es como que necesito plantear un sistema de ecuaciones entre la relación que encontré y la curva. Y bueno, hacemos una sustitución. Todas estas y'es las reemplazamos por 5 medios de x. Entonces nos queda 2 por 5 medios de x
elevado al cuadrado menos 3 por x por y, que sería 5 medios x, menos x cuadrado igual a 16. Y nos queda una ecuación con x cuadrado. Con x como incógnita, perdón, una ecuación cuadrática quise decir. Acá nos va a quedar 2 por 25 cuartos, que sería 25 medios de x cuadrado, menos 15 medios de x cuadrado menos x cuadrado igual a 16. Esto sería 10 medios sería 5x cuadrado menos x cuadrado igual a 16. 4x cuadrado igual 16. X cuadrado igual 4, por lo tanto, x1 es 2 y x2 es menos 2. Es decir, encontramos la coordenada en X de los puntos donde la recta tangente es paralela a esta recta. Solo nos resta encontrar la Y de cada uno de esos puntos. Bueno, la coordenada en Y cumple con esta relación, porque conviene usar esto. ¿Qué va a ser? 5 medios por el valor de X. O sea que uno de los puntos nos va a quedar 2, 5. Llamémoslo, qué sé yo, P. Y el otro punto Q va a ser menos 2 y poniendo un menos 2 acá nos va a quedar menos 5 como imagen. En estos dos puntos, las tangentes son paralelas a esa recta. Y hay que encontrar las ecuaciones de dichas tangentes. Bueno, nos resta esto. La derivada, evaluada en esos puntos, esto es la derivada. Acá está simplificada. La derivada, nosotros ya la conocemos, es 19 catorceavos. No necesitamos volver a calcular la derivada, conocemos ya la pendiente de esas rectas, por x menos la x del punto. La x del punto en este caso es 2, más su imagen, que sería 5. Y la otra recta, falta aplicar distributiva, va a ser 19 catorceavos por x más 2 menos 5. Bueno, les dejo a ustedes la propiedad distributiva y terminan las ecuaciones de las dos rectas que les están pidiendo en el ejercicio. Repito esta idea porque es la que cuesta. Ustedes encontraron a partir de la derivada una relación que cumple y con x. Pero esta relación se tiene que cumplir en la curva, porque es un punto de la curva. Entonces, es como resolver un sistema de ecuaciones entre la relación que encontré y la curva. Hago una sustitución, reemplazo a las y por acá y tenemos el valor de las coordenadas de los puntos, que es lo que nos piden. Habíamos hecho uno así en clase, si mal no recuerdo. Bueno, este es otro ejercicio que también fue tomado en algún parcial, creo en un parcial mío. Acá se combinan varias cosas, es un lindo ejercicio muy conceptual. Tenemos una función h que, como ven, tengo una función en la base y una función en el exponente. Y encima una función en el exponente donde no conocemos quién es f de x. Sí me dicen que es derivable para todos los reales. Y que la recta tangente a f de x por x igual 2 es esta recta de acá, que vamos a despejar. Y igual 4 más 2x todo dividido 2. Distribuimos el 2 y esta recta es la recta tangente
tangente a f de x por 2. Esto nos está diciendo una información. La derivada de la función f evaluada en 2 va a ser la pendiente de esta recta, que es 1. La pendiente. Y a su vez, recuerden que ustedes no tienen idea quién es f de x, pero el punto de tangencia pertenece a la recta tangente y a la función. Quiere decir que ustedes pueden calcular la imagen en 2. Sobre la recta tangente va a ser 4. Estos son datos que salen de acá. Dice que hay que determinar la ecuación de la normal a h de x en 2. ¿Qué necesitamos conocer? H' en 2. Porque para la normal, una vez que tenemos h' en 2, buscamos el recíproco y el opuesto de este número y vamos a tener la pendiente de la normal. Para encontrar h' en 2, primero hay que buscar h' de x. Y fíjense en que h de x es una función elevada a otra función. Vamos a tener que hacer derivación logarítmica. Primero aplicamos logaritmo en ambos miembros. Logaritmo natural de h de x igual, ya voy a bajar el exponente, 5f de x menos x, todo eso multiplicado por el logaritmo natural de 2x menos 3. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros y propiedades de los logaritmos. Ahora vamos a derivar ambos miembros. Recuerden que cuando derivo, derivo todo. No puedo derivar el primer miembro y el segundo no. 1 sobre h de x por h' de x. Y acá hay que derivar un producto. Este es mi primer factor y este es mi segundo factor. Derivada del primer factor, constante por función, constante por la derivada de la función que no sé quién es, menos la derivada de x que es 1, derivada de una resta, resta de las derivadas, constante por función, todo esto es la derivada del primer factor, multiplicado por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor, 1 sobre 2x menos 3 por 2. H' de x resulta igual a todo esto, que no podemos hacer mucho, multiplicado por h de x. Todo multiplicado por h de x. Acá lo único que podemos hacer es escribir eso, si ustedes quieren, como un único cociente. Por 2 sobre 2x más menos 3. Y todo esto multiplicado por h de x, que es la función de la cual partí. La copio. Afortunadamente, ¿qué necesitamos conocer? H' en 2. Entonces a todas las x las vamos a reemplazar por 2. H' en 2. ¿Qué nos queda? 5 por f' en 2 menos 1. Por logaritmo natural, 2 por 2, 4, menos 3, 1. Más 5 por f en 2 menos 2 sobre 2 por 2, 4, menos 3, 1. Esto, perdón, de acá arriba. Esto multiplicado por el 2 este de afuera. Y todo esto multiplicado, esto va a quedar en 1 elevado a lo que sea, va a ser 1. Lo voy a escribir, pero no importa.
porque esto eleva, ¿no? Bueno, fíjense en que esto es dato. F' en 2 lo conocemos y F en 2 también lo conocemos. Igualmente, todo esto da 0, porque tenemos el logaritmo de 1, que es 0. Así que todo esto me va a ser 0. Acá, H' en 2, entonces, ¿sí? Si lo hubiera necesitado, lo tomaba de acá, pero como absorbe el logaritmo natural de 1, que es 0, todo esto se hace 0. 5 por F en 2, que es 4, así que tenemos 5 por 4, 20, menos 2 por 2, el 1 ya no lo pongo, y 1 elevado a cualquier cosa nos va a dar 1, ¿sí? Igualmente lo conocemos el valor, pero eso va a ser 1, quiere decir que H' en 2 es 18 por 2, 36. Como hay que encontrar la ecuación de la recta normal, y es igual a este número, lo ponemos en forma recíproca y opuesta, por X menos, ¿qué necesitamos conocer? Acá es en 2, esto es 2, más H en 2. Bueno, H en 2. H en 2. Vamos a la función original y reemplazamos a la X por 2. 2 por 2, 4, menos 3. ¿Qué es esto que hicimos acá, no? Esto es 1. 5, lo vuelvo a escribir, pero esto es 1. Así que esto es 1. Aplicamos distributiva, más un 18avo simplificado, más 1. Agrupamos y tenemos la ecuación de la recta normal. ¿Sí? Lindo ejercicio. Hay que saber derivar. Y conceptos. Y creo que no tengo más nada. No, ahí terminamos. Bueno, esta fue la clase de diferencial más ejercicios de derivadas. Espero que estén practicando para el parcial. Falta poquito, nos queda una sola clase. La clase que viene vamos a ver polinomio de Taylor, que también es para aproximar funciones. Así que si ustedes hacen todos los ejercicios de la guía, solo les va a quedar polinomio de Taylor de una semana para la otra para practicar. Así que, por favor, espero que les haya resultado la clase. Y bueno, que practiquen. ¿Sí? Bueno, nos vemos lunes o martes, depende, porque para los dos cursos es la misma clase. Chau, chau.